de un escritor francés, historiador conocido, importante, que escribe en esta revista española, Verbo, que son, diríamos así, tradicionalistas moderados, muy partidarios del Papa, y que siempre, permanentemente, hacen referencia al Papa en todas las situaciones en las cuales les permite lo que están escribiendo. De manera que diríamos, tienen una papolatría bastante entusiasta. Por eso llama más la atención esto que les voy a leer muy rápido, porque es este pedacito nomás. Se trata de esto. El historiador escribe sobre la posibilidad de reconquista de la historia. Santa Isabel la Católica, por Jean Dumont. Una violenta campaña judía y projudía ha logrado de Roma la suspensión del proceso de beatificación de Isabel la Católica. Suspensión anunciada por el cardenal Felici, prefecto de la Congregación Romana para la Causa de los Santos, el día 28 de marzo de 1991, y que inmediatamente ha motivado las felicitaciones dirigidas el mismo día o al siguiente de la célebre Organización Mundial del Lobby Judío, la Anti-Defamation League of B'nai B'rith. Felicitaciones que fueron recibidas en Roma a partir del día 2 de abril e iban dirigidas a Monseñor Cassidy, presidente del Consejo para el Ecumenismo, enviados por consiguiente por gente bien al tanto de lo que se tramaba. Es decir, nosotros que tenemos frente al Papa el respeto debido a la autoridad legítima, no podemos formular con seguridad si se trata de una imposición a la que ha cedido por temor o si se trata de una cierta complicidad en la creencia, en el ecumenismo de tipo masón, como decíamos en las clases anteriores. Pero de hecho esta influencia de esta organización mundial, masónica, judía, especialmente el lobby judío, sobre el Vaticano es decididamente ofensiva para todo espíritu católico. Isabel la Católica está acusada de haber perseguido a los judíos. Y en función de esta acusación, infame, no la es, porque no persiguió a los judíos en cuanto judíos, sino que sacó a muchos judíos que se habían infiltrado dentro de la Iglesia Católica y los expulsó a veces de España rápidamente, pero tomando una medida que podríamos llamar de carácter político y cuya oportunidad o no oportunidad debe ser observada con criterio político, porque no hay en ella ninguna actitud, diríamos, que reclame contra su calidad, por el hecho de haber procedido contra algo que en su país producía un estado de subversión permanente. De manera que no hay Santa Isabel la Católica porque no quieren los judíos que haya. Y este mismo escritor, Jean Dumont, un escritor hoy muy conocido, francés, no está en la línea lefebrista de ninguna manera, pero es un hombre de bien, honesto. Supone de que muy pronto puede ser destronizado. Fíjense que esto sería infligir una tremenda vulneración a la ley canónica a San Luis, rey de Francia, por la misma causa. Es decir, porque es acusado de tomar medidas, tomaba medidas, indudablemente de gobierno, no contra los judíos, sino impidiendo que los judíos hicieran ciertas cosas y representaran ciertos oficios que no convenían a la salud del reino. Nada más, ustedes por su cuenta meditarán esto. Yo en cierto modo se los he leído con el propósito de confirmar algunas de las cosas que he dicho y que podrían parecer, no porque ustedes fueran a pensar o a
a pensar mal acerca de que yo estuviera o no bien informado, pero podían parecer cosas nacidas más bien de un humor, de un estado de ánimo, y no de un conocimiento cabal sobre la influencia real y efectiva que estos grupos de presión ejercen, desgraciadamente, sobre el Vaticano, en el cual nosotros no podemos saber bien a qué se debe, si a complicidad con los últimos 3 papas o simplemente a temor. Le diré que lo del temor es algo justificado. Juan Pablo II, primero, muy probablemente haya sido asesinado. Probable. No está descartado de ninguna manera, ninguna persona seria lo descarta del todo. No es seguro, porque no se ha dado, diríamos, pábulo al asunto, pero es probable. Y a Juan Pablo II no murió porque se escapó gracias a que era un polaco fuerte como un buey, porque si no hubiera pasado al otro mundo con toda tranquilidad, tenía un balazo en el pecho de una 9 milímetros que lo perforó de punta a punta. Y a partir de ese intento de asesinato cambió un poco su posición con respecto a todas estas cosas. De manera que no sabemos que lo que allí sucedió se los comunicó. La última parte del credo que vamos a comentar es aquella que dice et in uno baptisma vita venturi saeculi, amén. Es decir, creemos en un bautismo para la redención de los pecados y en la vida venidera, en el futuro siglo, en la vida venidera de la vida eterna, así sea. Hay aquí lo que podríamos llamar la más grande de las promesas cristianas. Una promesa que arranca a todo lo que nosotros naturalmente podemos imaginar o podemos pensar. Está fuera de los límites de toda posibilidad interpretativa naturalista. Es imposible aceptar esta promesa en los límites del orden natural en que se coloca la ciencia. Científicamente esto es una cosa que la ciencia no puede decir absolutamente nada. ¿Cómo nosotros podemos interpretar aproximadamente desde un punto de mira racional o filosófico, podemos llegar a los lindes de este misterio inmenso que señala esta última parte del credo? Hemos hablado en algunas oportunidades de cómo, de hecho, la vida vegetativa y la vida sensitiva se realizan, se desenvuelven sobre la materia inorgánica, inerte. Es decir, en cada caso, en el caso del vegetal y en el caso del animal, la materia es organizada, dirigida, ordenada por un principio superior, en función del cual lo material se congrega, se ordena y es dirigido hacia fines que no son explicables dentro de lo material, químico, inorgánico, puro. Diríamos, este montón de agua, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es una simple mosca, adquiere una dimensión, adquiere un orden, adquiere una disposición, una actividad que sería inexplicable simplemente por aquellos elementos que constituyen químicamente la realidad de la mosca. Hay allí una realidad nueva que hace que esa materia participe ahora de una actividad que es inexplicable en el orden puro y exclusivo de la materia. Hay que trascender el orden de la materia y entrar ya en este fenómeno un tanto misterioso que es la vida, que surge sobre la materia, la ordena, la dirige y de alguna manera, diríamos, preside todos los movimientos que desde ese momento se dan en la materia inorgánica.
Una mosca que se alimenta de otros elementos materiales, los convierte en su propia realidad, los convierte en mosca. Es decir, aquí tenemos un principio formal, la mosca que obra y actúa para la conservación de su propia especie y de su propio individuo, y que trasciende en esa actividad conservadora de la especie y del individuo mosca todo lo que nosotros podíamos atribuir al ejercicio o a las actividades de la materia en cuanto tal. La vida vegetal se manifiesta por estos tres movimientos fundamentales que son propios de esa actividad: movimientos de crecimiento, de reproducción, de nutrición. Pero todos estos tres movimientos, que son comprobables por cualquiera que los observe aún a ojo de buen cubero, todos estos movimientos están dirigidos por un principio único que hace que se pronuncien sinérgicamente, quiero decirles en términos más comunes, que se produzcan de una cierta manera ordenada. Un vegetal no crece hasta reventar, crece dentro de las proporciones otorgadas por la especie vegetal a la que pertenece, no se nutre ensanchándose de una manera descomunal hasta convertirse en un peligro para la propia vida vegetal, ni se reproduce también, sino guiados permanentemente por un principio vital que los organiza, los ordena, los efectiviza, los hace ser eso que son. En la vida animal, estos tres principios están allí también presentes. El animal se nutre, el animal crece y el animal se reproduce. Pero no se nutre, ni crece, ni se reproduce como el vegetal. Hay que admitir en la vida animal un nuevo principio que hace que estas actividades participen de un cierto conocimiento. No sabemos si en el vegetal hay o no conocimiento, suponemos que no hay conocimiento, que no tienen esa sensibilidad. Fíjense que hay fronteras entre lo vegetal y lo animal, en que es difícil discernir dónde empieza lo vegetal, dónde comienza lo animal. Pero a nosotros eso lo dejamos como una discusión propia para los biólogos, y no para nosotros porque no nos interesa. Tomamos como ejemplo a un vegetal que sea definidamente vegetal, como es un árbol, y a un animal que sea efectivamente animal, como es una vaca. De manera que tanto uno como otro aparecen claramente y discernibles estas actividades. Pero en la vaca hay un conocimiento, es decir, hay un conocimiento sensible en relación concreta con todo un clima, un ambiente geográfico en el cual se mueve, en el que busca su alimento para nutrirse, en el que busca su consorte para unirse en el acto de la reproducción. Es decir, hay una serie de actos que califican a estas actividades que en el vegetal son puramente vegetativas como actividades sensitivas o actividades animales con conocimiento. El hombre se dice que es un animal racional. Esta definición clásica, desde la época de Aristóteles, no creo que haya sido nunca superada de ninguna manera. Sigue siendo tan válida ahora como antes. En el hombre hay un nuevo principio organizador de la vida humana. Es la razón, el espíritu, que hace que todas estas actividades participen ahora de la vida de la razón, de la vida del espíritu. Y como participan de la vida del espíritu, al mismo tiempo de la libertad, que es íncita del espíritu. El espíritu es el que en un momento determinado se mueve libremente, es decir, que no se mueve por un tropismo irreemplazable como en el caso del vegetal, ni se mueve por un instinto infalible como en el caso del animal. El espíritu se mueve con una cierta libertad, y al moverse en esa cierta libertad
puede acertar o puede errar, pero siguen leyes de libertad que son propias de la vida del espíritu. El hombre ya no se nutre como un animal, ni menos como un vegetal, se nutre como un hombre. Quiere decir que en la relación con el alimento del hombre entran una serie de exigencias de carácter racional que hace que esa relación no sea explicable en el terreno pura y exclusivamente animal. Cuando se hace ciencia y se plantea esto puramente en el terreno de lo fisiológico, un fisiólogo me dirá a mí que no ve ninguna diferencia entre la nutrición propia de un mono o de un animal cualquiera y la de un hombre. Se come el alimento, se digiere y todo esto es un proceso que de alguna manera pertenece al mundo animal, lo cual es cierto en el terreno de lo fisiológico. Pero el hombre no puede ser observado como hombre pura y exclusivamente en el terreno de lo fisiológico. Hay que observarlo en el terreno del comportamiento general, no del comportamiento pura y exclusivamente fisiológico, porque eso es una abstracción. El hombre está bien una vez que se ha puesto en contacto bucal con el alimento. Todo lo que sigue con posterioridad es un acto fisiológico. Pero para ponerse en contacto con el alimento, el hombre procede de una manera humana, responde a una serie de exigencias típicamente espirituales, estéticas o religiosas. Fíjense que las sociedades, cuanto más primitivas y arcaicas son más religiosas. Y su relación con el alimento es una relación típicamente religiosa. Tanto que el alimento está relacionado con el sentido del sacrificio. Y la palabra sacrificio, sacrificium, significa hacer algo sagrado. De manera que la alimentación es en el hombre la realización de un acto espiritual sagrado. Uno me podrá preguntar ¿por qué? Y porque sí, porque si nosotros observamos la vida humana dentro de esta dimensión que de la vida humana nos descubre la religión, nos descubre lo sagrado, si nosotros vemos en el hombre el que participa de la vida de Dios, el hombre al ingerir un alimento lo hace partícipe de su propia realidad. Esta vulgar lechuga, esta papa que ingiere hoy se convierte en este hombre que la come, en este hombre que la manduca, en este hombre que de alguna manera la incorpora a su realidad. Y entonces esta realidad que está aquí en el plano pura y exclusivamente de lo vegetativo o de lo sensitivo, al ser incorporada por el hombre, empieza a participar también en conjunto con el hombre de la realidad divina. Por eso el acto de la manducación es un acto de sacrificio. Y el acto de sacrificio es un acto en lo que se realiza algo para Dios. Algo para Dios. Fíjense bien y retengan esta noción. El sacrificio antiguo es la consumación de una realidad que pertenece a un plan ontológico inferior al hombre para que ascienda hacia la vida divina en su participación con la vida divina. Aun cuando a veces el símbolo en la consumación del sacrificio de holocausto significa la consumación total del alimento que asciende en humo hacia la vida divina. Esta es una forma simbólica de expresar el sacrificio, pero toda alimentación es un sacrificio. El hombre se alimenta de una manera humana, exige al acto puro y exclusivo de fisiológico penetrar, estar penetrado intrínsecamente por exigencias de carácter espiritual, sean estéticos o sean religiosos. El hombre no crece como el animal, pura y exclusivamente en la forma corporal y de destreza, sino que el hombre crece en su capacidad de conocimiento. Y el conocimiento es un estado de crecimiento que supone la participación con Dios. ¿Por qué el conocimiento es una participación con Dios? Porque las cosas que conocemos son hechas por Dios y de alguna manera las cosas que conocemos nos llevan a través de ellas hasta el autor de ellas mismas. Nos hacen partícipes a través de esta actividad
espiritual, que en el criterio de todo el pensamiento tradicional, la actividad de conocer no es psicológica, es espiritual, porque allí lo que determina el acto del conocimiento es una forma inteligible que está inscrita en la cosa, y que el hombre al conocerla la hace suya, se apodera de ella, y en ese apoderarse de esa realidad inteligible, de esa estructura que conoce, de ese orden que capta en el acto de conocer, se hace partícipe de la inteligencia divina, y hace partícipe en este acto de la inteligencia divina. El hombre crece, entonces se hace hombre a través del conocimiento, que es aquella actividad que lo lleva a la participación con Dios. Y en el acto de la relación del hombre con la mujer, es una relación fundamentalmente en todos los pueblos que no han perdido completamente por el encanallamiento, no han perdido su condición de tales, de pueblos con sentido de lo sacro. El acto del matrimonio es un acto sacral. Y es un acto que está rodeado precisamente de todo el ámbito de la sacralidad. En cristiano se dice que es la unión de Cristo en la Iglesia. Y las palabras dichas por un San Pablo no son palabras en el aire, no es retórica, no es cuento patriótico, no es efeméride, que uno festeja con palabras un poco grandes de las cuales no conoce bien su sentido. San Pablo no conoce bien. ¿Por qué esto? Por lo que viene. El hombre está ya de por sí naturalmente por encima de la animalidad y participa naturalmente de la vida del espíritu a través del acto del conocimiento. Pero ahora, cuando decimos el bautismo, ¿qué es lo que imprime en el hombre? Una nueva forma espiritual, algo que supera la forma natural, algo que se inscribe en su realidad, y al inscribirse en su realidad actúa sobre toda la masa de la realidad humana en un esfuerzo de transformación de esa realidad, en un esfuerzo de transformación sobrenatural, para hacerla partícipe sobrenaturalmente ya de la realidad divina, no solo por el conocimiento, sino por la gracia, hacerla partícipe de una manera inédita, única, absoluta, total. Vemos esto de otro modo y observémoslo de otra manera. Hay entonces entre lo que imprime el bautismo y aquello que da la vida una analogía, hay una semejanza y hay también una desemejanza. Por eso se llama analogía cuando entre dos cosas existen semejanza y desemejanza. Pero la semejanza está en que el bautismo imprime un principio vivo que comienza a actuar en nosotros. Esa actuación en nosotros no adquiere toda su plenitud hasta después de nuestro fin en esta vida temporal. Adquiere toda su plenitud cuando hemos terminado la vida temporal, cuando hemos acabado con nuestra existencia, nuestra inscrita en los límites del tiempo. Recién entonces esto alcanza la plenitud que le corresponde, pero se incoa, se inicia aquí, y se inicia aquí a partir de este principio sobrenatural inscrito en nosotros, que es el bautismo, que actúa como una vida transfiguradora de nuestra realidad, transformadora. Fíjese que más que transformadora, es transfiguradora, porque no nos da otra forma, sino que transfigura aquello que tenemos en una situación inédita, nueva, en nuestra relación con el Creador del mundo. Es por eso que el bautismo es considerado como un nacimiento. Es un nacimiento. Y es un nacimiento en el cual aparecen, a su vez, las tres actividades fundamentales de la vida: la nutrición, la reproducción y el crecimiento, de una manera completamente inédita y distinta, diferente a la nutrición, al crecimiento y a la reproducción en el orden puro y exclusivamente natural. El bautismo crea en nosotros una situación inédita en esta relación. ¿Por qué decimos que el cristiano se nutre de otra manera? Porque el cristiano tiene como nutrición ahora propia, cristiana, de él, el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacrificio al revés. El sacrificio antiguo era
la aniquilación de un cuerpo material en el orden de la vida vegetativa o animal para hacerlo ingresar hasta el hombre. Es decir, en el sacrificio antiguo había en la cosa sacrificada un ascenso hasta alcanzar esa plenitud que podía lograr en su incorporación al hombre. El sacrificio nuevo, el nuevo alimento es al revés. No viene de abajo hacia arriba, sino que viene de arriba para levantarnos a nosotros a esta participación con la realidad divina. ¿Por qué Cristo se ofrece en alimento? ¿Por qué se ofrece en alimento? ¿Por qué no se le ocurrió otra manera más adecuada a nuestra naturaleza de ofrecerse? Es decir, ¿por qué no se le ocurrió como enseñanza, como doctrina pura y exclusivamente? ¿Por qué tenía que entrar como alimento a ser ingerido por el hombre, a participar de nuestra realidad física? Simplemente porque es toda nuestra realidad, físicamente incluso, incluida la que debe ser transformada, la que debe ser transfigurada, la que va sufriendo esa influencia física a través de nuestro organismo, de la acción de Cristo. Es decir, que Cristo no solamente es una doctrina, es también una realidad óntica, masticable, comible y digerible, que entra en nuestra corporalidad y la transforma en ese cuerpo que va a aparecer o va a emerger más allá de nuestra vida cuando resucitemos para siempre en la vida del siglo venidero. ¿Sí? Allí es donde esta transfiguración de nuestra realidad, este trabajo que la gracia realiza en nosotros de transformación, va a operar sus consecuencias últimas, va a traer lo que podríamos llamar ese fruto que es la finalidad de esta vida injertada en nosotros, de esta vida nueva que nace con el bautismo, que crece gracias a la colaboración de nuestra buena voluntad con la gracia. La gracia es el elemento transformador efectivo realizado, pero nuestra voluntad colabora con ella. Tanto es así que si nosotros no ponemos buena voluntad en la realización de esta transfiguración se malogra. Y entonces sucede siempre aquello que decía los latinos, apoyado en una idea de Platón: el deterioro de los mejores es el peor. Es decir, la corrupción que trae como consecuencia esta falta de adhesión, esta falta de fidelidad, esta falta, diríamos, de lealtad con respecto a la gracia, es la corrupción más corrupta, más, diríamos, completa, más absoluta que la corrupción puramente natural. Porque desde este momento nosotros no nos movemos frente a un mal y a un bien natural, sino frente a un bien y a un mal sobrenatural. De manera que aquellos que de alguna manera no realizan lo que la gracia exige, espera y quiere obtener de ellos, estos se entregan de hecho al temor. Están entregados a un mal que es también de orden sobrenatural y que actúa sobre nosotros. Nada más, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla para aclarar algún concepto que haya quedado un poquito oscuro en esta exposición que nosotros hemos hecho. Es decir, para recapitularla un poco mejor, nosotros hemos comparado el bautismo con una vida, es decir, con un principio vital. Así como el principio vital en el vegetal, en el animal y en el hombre son los que ordenan, guían y dirigen para la realización del vegetal, del animal y del hombre natural, esa vida natural, este nuevo principio sobrenatural actúa en nosotros para nuestra transfiguración en este habitante de la ciudad celeste que estamos llamados o convocados a hacer por las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando esto parezca arrebatado a toda posibilidad natural, y lo es la nueva creación. Y la nueva creación entra precisamente con esta conversión. Por eso esto se insiste una vez más, y esto es la religión que más se acomoda a su temperamento. Hay una religión, una, nada más, la que está hecha por Dios de una vez para siempre y que es la que en alguna manera nos ayuda a realizar este proceso de transfiguración personal.
¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se ha entendido bien? Sí. ¿Qué dice el cambio? ¿Aquí hay alguna cosa más o menos? Tengo una duda, pero no sé cómo decírsela. Tengo una duda, pero no sé cómo plantearla. Y bueno, empécela por el lado que le vea, ¿no? Sí. ¿Cómo actúa la gracia en transfigurando, actúa transfigurando la naturaleza humana? La gracia actúa sobre la naturaleza. La comparación siempre ha sido hecha por el mismo San Pablo como un injerto. Ahora, ¿dónde se injerta? En la inteligencia y por ende en la voluntad. Es decir, es un injerto que afecta fundamentalmente las facultades espirituales del hombre. No entra en otro aspecto de su realidad, sino en las facultades espirituales. La inteligencia que se abre a las verdades de la fe. Y fíjense que en este momento que se abre a las verdades de la fe, porque toda nuestra inteligencia está de hecho abierta a las verdades que la naturaleza nos ofrece, al conocimiento de lo natural. Y ese es de alguna manera el crecimiento pura y exclusivamente natural que hacemos nosotros en relación a las cosas, conociéndolas. Y al conocerlas participamos de la inteligencia divina, pero participamos indirectamente, porque lo que comprendemos de Dios es el orden que Él ha establecido, que Él ha hecho en las cosas. Y a través del orden que Él ha hecho en las cosas, nos remontamos indirectamente hasta su conocimiento. Pero ahora Dios nos da su palabra. La palabra de Dios es un análogo de nuestra palabra. Yo estoy hablándole a usted y usted escucha mis palabras. Y mis palabras de alguna manera despiertan en usted una inquietud, un conocimiento o lo que fuere. Pero usted sabe que mis palabras no soy yo. Mis palabras son signos que yo expreso o manejo, pero no son mi realidad. Porque entre mis palabras y yo hay una solución de continuidad. Es decir, hay una solución, hay un abismo que nos separa. Yo puedo mentir, puedo decir cualquier cosa, incluso todo esto que estoy diciendo puede haber sido una mentira forjada por mí. Nunca se está seguro. La palabra de Dios tiene con Dios una relación de naturaleza. La palabra de Dios es Dios. De manera que cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como palabra de Dios, como verdad revelada por Dios, es Dios mismo el que está viviendo ya en nuestra inteligencia. Es Él. Y el que desarrolla su vida en nuestra inteligencia en la medida en que nosotros cultivamos la inteligencia de estas cosas que Él ha manifestado y ha revelado. Entonces allí es donde primeramente la gracia se manifiesta. Luego la inteligencia de las cosas reveladas por Dios mueve la voluntad a quererlas. Y este movimiento de la voluntad para querer las promesas hechas por Dios es la esperanza. El deseo a su vez de que los demás participen juntos con nosotros, con esta unión con Dios, es lo que constituye la caridad. La caridad es desear que los otros participen de esta verdad y de alguna manera hacer que esta verdad sea participada por nosotros. Hay más o menos caridad en la medida en que hay o menos capacidad de efusión de estas realidades para que los demás participen junto con nosotros en esta vida sobrenatural que inscribe la fe y la esperanza. ¿Se ha entendido más o menos? Entra entonces en el espíritu a través de la inteligencia y mueve la voluntad. Y entonces crea en el espíritu este nuevo ordenamiento, porque en el espíritu empieza a inhabitar desde este momento Dios mismo a través de su palabra. Porque la palabra de Dios que yo acepto como palabra viviente, y es palabra viviente, es palabra viviente. Yo acepto estas verdades de Dios y en la medida en que las contemplo, en la medida en que las pienso, en la medida en que las medito, en la medida en que las vivo, yo voy realizando dentro de mí mismo este surgimiento de la vida divina. Es una experiencia que si yo la dejo, aprendí el catecismo cuando tenía 7 años y luego no me preocupé más del problema, eso muere, se agota, termina por no hacer nada. Entonces, lógicamente, no crea en mí esta impulsión de vida, que es la que me da
esta participación activa, esta especie de meditación constante del mensaje divino, que es el que permite hacer vivir la palabra de Dios en su vida. O sea que conocer esa palabra de Dios, que es Dios, solamente puede hacerse por la gracia, más que por la inteligencia natural. Claro, claro, es la gracia. Pero una persona que exige es gracia cooperación. Una persona que desprovista de la gracia no puede conocer esencialmente a Dios. Claro. Es decir, la gracia es fundamental para esta transfiguración del hombre, es fundamental. Pero exige la cooperación del hombre. Es decir, el error de Lutero está precisamente en creer de que la gracia actúa aún sin nuestra disposición receptora. Ese es el error de Lutero. Por eso Lutero no puede decir, no sé cómo lo conviertan ahora el padre de la iglesia. Son esas cosas que uno la oye decir al Papa y dice, pero señor Papa, usted está equivocado. Yo en eso no lo puedo seguir. Y está equivocado contra toda la iglesia. El Papa se puede volver loco también, ¿eh? El Papa se puede volver loco. Cualquiera de nosotros puede volverse loco. Puede volverse loco, claro que sí. Pero sobre todo eso a veces voluntariamente puede caer en errores. Ah, eso, bueno. Lo que no puede es, pronunciándose es cátedra, decir un error fundamental. Claro, yo escuché algo de eso de Lutero, pero no pensé que era como padre. Usted dijo que lo mencionó como padre. Sí. Como padre. Como padre de la iglesia, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Como si fuera, digamos, Un San Pablo. o digamos de los padres de la iglesia son la los patrística. Pablo, los primeros padres. Primero están los apóstoles, después vienen los padres de la iglesia, Claro. después vienen los doctores, los confesores. Yo había escuchado que había Hasta un homenaje, ¿no? San Hasta ahí Agustín, había padre. escuchado. Pero que sea padre no sabía. Profesor, una pregunta. Usted cuando leyó el fragmento al principio dijo que Juan Pablo II, después del intento de asesinato, había variado su posición. Había cambiado, había variado. Así lo dice este mismo autor. ¿Cuál era su posición anterior? Bueno, no lo dejaron. Porque el Papa está, de hecho, a partir del Concilio Vaticano, ha tomado mucha incremencia en el manejo de la Iglesia los consejos episcopales. Y los consejos episcopales crean una situación de hecho, de autoridad, en la cual la autoridad del Papa está disminuida. Como la autoridad de los obispos acá está disminuida por el Consejo de Obispos Argentinos, que realmente dirige. Y no es así, no, que debe dirigir en una diócesis, la autoridad de la diócesis es el obispo, fundamentalmente, no el Consejo Episcopal. Pero a partir del Concilio Vaticano II se ha impuesto en estos consejos episcopales. ¿Qué es lo que el Papa pensaba hacer? No sé, porque eso estará ya en el secreto de sus pensamientos, no sé. Como no sé qué es lo que pensaba hacer Juan Pablo I, cuando aparentemente lo han matado. Está en el consenso de que todo el mundo lo han matado. Y de hecho a Juan Pablo II le pegaron un tiro. ¿Quiénes son los que lo han hecho matar? ¿Por qué han hecho esa amenaza o esas cosas así? Para influir sobre él, para finalmente doblegar su voluntad. ¿Cuál podría haber sido su voluntad? No sé, porque no alcanzó a manifestarse. Ahora, en los hechos él actuó de una forma más conservadora antes del tiro, digamos. En los hechos Antes de ser amenazado o del Atentado. Fue cuando recién empezó. Dice si hay algún hecho que haya. que él haya actuado, digamos, de una forma un poquito más conservadora y no tan liberal, digamos. No conozco ninguno. Así lo dice este autor. Y posiblemente está mejor informado que yo. Pero pudo haber tenido intención. En la medida en que pudiera hacer. Y han salido al encuentro de la intención. ¿De qué manera? Es decir, las cosas se cocinan de una manera bastante. Y yo quería hacer la siguiente pregunta. Usted, el tema de hoy, me parece que tocaba algo así como la vida
después de la muerte, algo Sí, así. sí, sí. Ese sería el tema original en la exposición. Sí. Después me pareció que tocó algo así como que se da en alimento. Entonces se me ocurrió pensar de que usted estaba hablando algo así como de la Eucaristía. Sí. Pero en realidad también tocó el tema del bautismo. Sí. O sea que serían tres cosas que se tocaron en la exposición. Y me parece que el primero, la parte esa, digamos, la vida después de la muerte, está relacionada, digamos, con El todo. bautismo y con la Eucaristía. Está Sí, sí, con sí, los dos claro, sacramentos, claro. digamos, quizás más importantes, Claro, ¿no? claro, claro. Ajá, bueno. Porque usted, para poder tener una vida después de la muerte, necesita alimentar el organismo que va a sobrevivir. Ese organismo que va a sobrevivir, en cierta manera, es usted mismo, naturalmente considerado, pero sobrenaturalmente transfigurado por la presencia de la gracia en nosotros. Y esa gracia está alimentada, está dada por el bautismo, alimentada por la Eucaristía y sostenida, diríamos así, por nuestra esperanza en nuestra caridad. Es la que nos haría llegar al siglo venidero, ¿Y usted? que es la que nos haría llegar a la Nos hace llegar a resurrección y el esa siglo nueva futuro. vida. Claro, yo pienso siempre que después de que yo me muera, pienso que yo voy a tener que hacer mi periodo de purgatorio. Que Bueno, sería eso es, el, digamos, el lugar donde van los justos, dicen. Claro. Porque ahí me voy a purificar con sufrimientos y Si es con... que no se va al infierno. ¿no? Si es que no me voy al infierno. Voy al Sería infierno. como una cosa muy No probable. hay que pensar eso. Una pregunta. Juan Pablo II se ha expresado en las cátedras en algún tema cualquiera, digamos. ¿Cómo? Juan Pablo II se ha expresado en las cátedras en cualquier tema, digamos, este Papa. No, Las expresiones así, encíclicas. las cátedras no Porque- tienen, donde se haya manifestado lo que se llama el magisterio ordinario de la Iglesia, no. No. Se ha empezado, en cierto modo podemos llamar, es cátedra del magisterio común, cuando habla del celibato de los sacerdotes, cuando condena el aborto, cuando condena el Control de la y todas esas cosas las cuales se manifiestan sobre costumbre cristiana. Y se manifiesta bien. Es decir, ha dicho lo que tenía que decir. Porque es de fe. Perfectamente, en comunión, de acuerdo. Ahora, no estamos de acuerdo en otras cosas. ¿Usted ha leído algo sobre la teología del cuerpo de Papa La teología de... del cuerpo? Mire, Siempre asimilando el cantar de los cantares, la vida, digamos, matrimonial, algo que no pega mucho, aparentemente, ¿no? Yo eso no lo entiendo mucho. no, sí, bueno. ¿Pero usted lo ha pescado por ahí eso? ¿Lo ha leído? El cuerpo participa de la vida eterna. Bueno, nuestra realidad corporal, físicamente. A través del acto de nutrición de la Eucaristía, nosotros nos alimentamos físicamente con Cristo. Y Cristo pasa a formar parte de nuestra realidad, a transformarla, a hacerla, a cristificarla. Esto es lo que podría ser el término cabal de una teología del cuerpo, a cristificar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se hace partícipe del cuerpo de Cristo, porque al ingerirlo, esa realidad que penetra en nuestra realidad, la va a transfigurar, la va a transformar. Nuestra relación con el alimento común es al revés. El alimento común se transforma en nosotros. El alimento no común o el alimento eucarístico nos transforma a nosotros en Cristo. Entonces es nuestra realidad corporal la que se transforma. La relación del hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio también crea lo que podríamos llamar una realidad corporal, que es la participación de la Iglesia y Cristo. Una participación de amor, y también intervienen allí, corporalmente. Esto ya es más delicado de tratar, porque como en todas las cosas nuestras intervienen también nuestras pasiones, nuestras malas inclinaciones y todo eso, que forma parte de la vida nuestra. Nosotros tenemos que ir cambiándola. Como usted dice, confiamos que en el purgatorio nos acabarán de limpiar. Pero, Pensaba en eso. no, mire, uno en ese sentido, yo creo que un hombre no sabe con seguridad, pero sí prevé que puede ir al purgatorio porque prevé la necesidad de limpieza. Sí, yo también. Claro, la siente. Lo necesito. Ahora, los que van al infierno son los que lo reclaman, ¿no? De alguna manera. Claro, lo piden.
se lo están buscando siempre personalmente. Aquel que no lo pide y que no hace. Lutero para mí tiene que estar en el infierno. Tiene muchas posibilidades de salvarse. Eso es lo que yo así calculo, ¿no? Claro. Como me preguntaba una vez uno, ¿y qué es el infierno para ti? Mire, le digo, si usted se ama a usted mismo, por encima de todas las cosas, y por encima de todo pone usted, pues el quedarse usted con usted mismo para el resto de la eternidad es el infierno. Dios da lo que cada uno pide, lo que cada uno pide. ¿Qué se buscó a usted mismo? Bueno, se tendrá a usted mismo por compañía para el resto de los siglos. O sea, eso de por sí es la cosa que pasa por el punta los pelos al más pintado. Porque es esa. Es decir, es justicia. Es justicia. Yo he querido esto por encima de todo. Dios te da, te aprende. Leen la libertad. Ahora, la limpieza es decir, es como un baño. Uno llega a su casa, se encuentra sucio, viene de hacer un trabajo cualquiera, usted dice que yo me voy al baño. Lo primero que hago. En cierto modo diríamos que cuando el alma sale del cuerpo y necesita el baño, se va al baño. ¿De dónde está la parte obligatoria que me toca a mí para ir a limpiarme y acabar de vencer todas las historias que todavía no he logrado vencer, que son muchas siempre? Y después ya no importa lo que diga la Naibrí, porque si Santa Isabel es santa y está en el cielo, le importará un comino todas las actividades de la Naibrí para que no la santifiquen, porque es santa. Claro. Ahora, yo no puedo decirlo. La Iglesia sí, y en cierto modo está a punto de decirlo. No lo ha dicho porque es impedimento. Profesor, el artículo que nos leyó de que ¿cuándo fue escrito? Este artículo. Sí, ¿ahora? Ahora. Y si habla de 1991. Vamos, es reciente. La revista me ha llegado hace unos días. Y en cuanto al artículo, pues es de marzo. A ver, las referencias son de esa época. Ahora. Pero qué rabia, ¿no? Qué rabia da que se metan y que decidan. Pero la pasión más embromada de los hombres, uno habla muchas veces, se cree que tal es cosa. La pasión más embromada, ¿sabe cuál es? El miedo. El miedo es lo más. A fin de cuentas, el oficio militar es un ejercicio para vencer el miedo. En realidad, Los militares tienen tanto miedo como los civiles. claro. Sin miedo no hay noción del peligro. El miedo existe, pero es un ejercicio permanente que uno debe realizar para vencer. Y hay que hacerlo por higiene y por cualquier otra cosa. No darse el lujo de asustarse. Porque cuando uno se asusta pierde completamente la cabeza y ya no sabe lo que hacer. Es pasto todo, ahí los demás no asustan. ¿Cómo actúan la mayor parte de la gente que nos presiona? Todo por miedo. Saben que en un momento determinado nosotros no nos animamos a hacer un gesto acá que sea decisivo y entonces nos trabajan por miedo. El miedo de quedarse sin nada, el miedo de quedarse sin plata, el miedo de quedarse sin apoyo, el miedo de quedarse... cualquier cosa. Todas esas cosas obran. Y esto emplea todos los recursos. Juan Pablo VI, ejemplo, era un hombre, indudablemente era a la izquierda, ya antes de llegar a ser papa, era un hombre zurdo. El humanismo integral de Maritain en la edición italiana tiene un prefacio hecho por él. De manera que era un hombre que siguió en la cátedra con sus líneas. Este otro es un hombre que tiene una formación filosófica que yo diría no es latina, es más bien un tipo alemán. Y eso es lo que aparece en todas las confusiones de la antigüedad, aunque las ambigüedades muchas veces son queridas, porque los masones son especialistas en escribir ambiguamente, pero no porque no saben escribir claramente, sino porque no quieren decir las cosas, quieren dar siempre a entender las cosas con doble vuelta. Bueno, lindo todo. Con esto
más o menos El a año marzo. que viene, Con esto, sí, con esto terminamos este año ya sobre el que... En marzo nos veremos. ¿Qué dice, profesor? Marzo. Conversaremos con los elementos con el equipo. con los Para elementos marzo, claro. que son estos, a ver qué es lo que les parece bien que hagamos. Ah, bueno. Haremos otra cosa.